En el episodio de hoy estaré hablando sobre lo que debes saber de Jesús desde mi experiencia personal. Yo hoy quiero hablarte en este episodio lo que yo he aprendido de Jesús, de Él, de su persona, al yo conocerlo, cómo yo puedo describirte a Cristo, lo que Él ha hecho en mí. Hoy será echado un poco a un lado para poder conocer más de Él. Yo hoy en este podcast no te quiero hablar sobre de dónde Dios me sacó, donde Él libertó mi vida. Yo hoy quiero hablarte sobre Él, lo que Él es, quién Él es, y quiero hablarte cualidades que lo forman, las cuales yo he notado en Él, y también quiero hablarte algunas de las muchas que hay, de las que la Biblia nos enseña. Así que hoy quiero compartir en el episodio de hoy con ustedes lo que debes saber de Jesús. Quiero, antes de hacer una oración, leer la palabra de Dios. Hoy estaremos tomando la lectura de la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, específicamente el versículo 3. Es interesante ver qué Zaqueo quería cuando la palabra de Dios nos enseña que él se subió a un árbol. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 3, y nos enseña allí lo siguiente. La leemos en el nombre de Jesús. Dice versículo 3 que había un hombre subido a un árbol llamado Zaqueo, y el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y hay traducción, como por ejemplo la traducción Nueva Traducción Viviente, o Dios Habla Hoy, que dice que Zaqueo procuraba conocer a Jesús. Y hoy precisamente te quiero hablar sobre conocer a Cristo personalmente, las cualidades que a Él lo conforman, las cualidades que a Él lo forman. Y quiero abrir un paréntesis: Cristo es demasiado grande, poderoso y soberano para que alguien tan bajo, tan pequeño, tan diminuto como yo pueda describirlo a plenitud. Por lo tanto, hago ese aclarante: no estaré dando la descripción completa de Jesús. Él es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado soberano para que nosotros, siendo mortales, le demos una descripción completa de lo que Él es. En sí, a Cristo en plenitud no lo podemos conocer, y su plenitud no nos ha sido revelada. Bueno, al leer la Biblia quiero hacer una oración. Padre, bendito tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre amado, por cada una de las personas que va a escuchar este podcast. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú tienes propósito con ellos. Te pido que tú lo bendigas, lo guardes y lo cubras de una manera especial, y que este podcast sea de bendición para sus vidas, que sus ojos sean abiertos para ver, y sus oídos, Señor, también para que puedan escuchar y entender, Padre, tus palabras en este episodio. Amén y amén. Lo que debes saber de Jesús. Hoy quiero hablarte sobre lo que yo personalmente he aprendido de Jesús. Yo conocí a Jesús hace 6 años. Hace 6 años me arrepentí, me entregué a Él, y hoy quiero hablarte sobre lo que yo he aprendido de Él en estos 6 años. Y no quisiera pasar por alto su poder. No quisiera pasar por alto la deidad de Él. No quiero pasar por alto su majestad y cómo Él ha demostrado a mi persona tales cualidades que a Él lo conforman. O sea, yo te digo que Jesús es poderoso porque yo he visto su poder en mi vida. Lo he visto obrar, lo he visto haciendo cosas los cuales me han mostrado que Él es poderoso. Yo no sé si a ti te ha pasado que en algún momento de tu vida algo ha sucedido lo cual te ha mostrado lo poderoso que es Dios. A mí bastante me han sucedido cosas. Me han sucedido cosas que yo veo, noto y digo: wow, tremendamente que Dios es grande. Y una pregunta que surgió de Pablo cuando iba hacia Damasco a matar a los cristianos, antes de Pablo convertirse a Jesús, choca con una luz, porque esta luz lo tumba del caballo, y la palabra del Señor nos enseña que él se apea de allí. Esa luz era Cristo, y Pablo le dice al Señor en el versículo 5 del capítulo 9 de los Hechos:
¿quién eres, Señor? Ahora, te digo esto porque cuando Zaqueo se subió al árbol, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y hay momentos donde nosotros procuramos ver quién es Cristo. Y este podcast es para enseñarte quién es Cristo. Así que quiero hablarte sobre el nacimiento de Jesús. Inicio con esto. El nacimiento de Jesús para muchas personas ha sido bastante controversial por muchas razones. Unos dicen que Cristo fue alguien normal que nació como cualquier otra persona. Lo primero es que la Biblia está compuesta por un sinnúmero de profecías. El Antiguo Testamento está completo, repleto de un sinnúmero de profecías que señalaban el nacimiento de Jesucristo, por lo cual Cristo evidentemente, según las Escrituras, no nació como nosotros nacimos, porque debimos nacerlos. Porque él lo que yo quiero explicarte es que Él nació porque Él trajo un propósito. El nacimiento de Cristo proviene del plan de Dios para la humanidad. Él no nació como nosotros, que nacimos porque teníamos que nacer en la vida, porque aún nosotros nacimos con un propósito, pero Él nació planificado. Las profecías en el Antiguo Testamento nos dan la evidencia de que Cristo no nació al azar. Cristo no nació porque la vida trajo a Cristo al mundo. No, evidentemente cada una de las profecías, incluyendo a que Él vendría de una virgen. En el libro de Isaías dice que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, hablando acerca de la madre de Jesús, la cual era virgen porque no se había llegado a ningún hombre. Era una mujer virgen, no había tenido ningún tipo de relación con hombres. Ahora, su nacimiento fue profetizado muchos años antes de su venida. Que cuando Cristo nace ya habían profecías que especificaban su nacimiento. Ahora, antes de Cristo nacer, hubieron muchas personas que esperaban su venida, esperaban el nacimiento de Él. Y tal y como la Biblia lo enseña, la palabra de Dios nos enseña el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos saber es que Cristo nace, que Cristo nació porque Dios lo había anunciado. Ahora, la historia de Jesús es la historia más conocida de todos los tiempos. E inclusive nadie en la historia de la humanidad es más famoso que Jesús. Jesús y su historia ha sido conocido aún por aquellos que dudan de su existencia, aún por aquellos que no quieren creer en Él. Es conocida su historia por aquellos que piensan que Él no existió. Y en una ocasión a Donald Trump le preguntaron qué se siente ser la persona más famosa del mundo. Y él le dijo, yo no soy la persona más famosa del mundo. Jesucristo es la persona más famosa del mundo. El hecho es que sí, Cristo es la persona más famosa del mundo, pero no quiere decir esto que todo el que conoce la historia de Cristo conoce a Cristo personalmente. No es lo mismo conocer las historias de Cristo a conocer al Cristo de la historia. Él es conocido por lo que no quieren que Él exista. Él es conocido por lo que dudan de su existencia. Él es conocido por todos aquellos que han obviado su existencia aquí en la tierra. Ellos conocen que Él existió, pero no le conocen personalmente. Ahora, ¿de dónde viene Jesús? Al estudiar las Escrituras, y aquí vuelvo al nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo junto con el propósito por el cual Él sería o Él vendría fue anticipado a lo que esto se conoce como profecía. Una profecía es algo que se dice de parte de Dios que en un mañana ha de acontecer. Esto fue profetizado muchos años antes de su nacimiento. Incluso se profetizó que vendría de una virgen. No ha tenido relación con nadie, significa lo de virgen, que no había tenido relación con nadie. Él se convirtió rey no porque Él naciera y muriera por nuestros pecados. Él no es mi rey
por Él morir por mi pecado. Él nació siendo rey. Él era rey de reyes y señor de señores antes de morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él era rey antes de su nacimiento. Antes de su muerte, Él era eterno. Antes de resucitar a Lázaro, ya Él tenía el control de la vida y de la muerte. Te puedo decir que Jesús proviene del plan de Dios. Si tú me preguntas de dónde proviene Jesús, yo te digo del plan de redención para nosotros que Dios tiene. Ahora, ¿para qué vino Cristo? Hablé del plan de redención específicamente para quitar el pecado de nuestras vidas. El pecado ha sido lo que nos ha distanciado, alejado de Dios, aquello que nos hace alejar del Señor, por lo cual la palabra de Dios nos enseña la separación de Dios y el hombre, y era necesario un sacrificio, el cual pagara nuestras culpas, el cual nos hiciera inocente delante de Dios, ya que somos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al nosotros ser destituidos de la gloria de Dios, Cristo vino. Ahí está el propósito de su venida, el propósito de su nacimiento. Está en que Dios crea un plan de redención en Él. Lo envía por medio del Espíritu Santo a concebir en María, y de ahí nace Cristo para morir por nuestros pecados, para hacer un sacrificio vivo para Dios y nosotros poder estar presente delante del Señor. Entonces su existencia nos revela su propósito. El hecho de que Él se hiciera hombre como nosotros, que Él naciera, que Él viniera, creciera, naciera como hombre y muriera, nos revela su propósito. En el versículo 29 de Juan capítulo 1 encontramos la razón por la cual Cristo vino. Y allí la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a quitar el pecado de nosotros. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Es Cristo el que quita el pecado del mundo. No hay una forma, no hay otra persona, no hay una iglesia, no hay una oración que quite tus pecados. Es Cristo Jesús que quita el pecado del mundo. De ahí es que, hermano, la Biblia lo reconoce como el Cordero de Dios. Y leo Juan capítulo 1 versículo 29, cuando la palabra de Dios nos dice que Juan dice que vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la cual Cristo vino a la tierra fue a quitar nuestros pecados. Ahora, un punto muy esencial e importante es que al Cristo morir no significa que automáticamente quitara todos nuestros pecados. Y usted dirá: usted me está contradiciendo, Carlos Daniel, porque lo que yo he aprendido es que ya Cristo perdonó mis pecados. No, no es así. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y Él se entregó por nosotros, nosotros nos arrepentimos y Él quita nuestros pecados. Es decir, que para tú estar sin pecados delante de Dios, tú debes arrepentirte. Para que la obra de Cristo pueda transformar tu vida, limpiar tu vida, tú debes arrepentirte y convertirte. Tú no puedes decirme a mí que si tú no te has arrepentido y no te has convertido, Cristo ha perdonado tus pecados. Por eso debes tú saber que Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que se arrepiente y se entregue a Él, sus pecados entonces le son perdonados. Para ti que estás escuchando este podcast, ¿quién es Jesús? Para Natanael, luego de que Felipe lo llevara a Jesús, le dijera: hemos encontrado al Mesías, de quien está escrito en los Antiguos Testamentos, de quien escribió Moisés. Hemos encontrado al Mesías. Y la palabra nos enseña que Felipe lleva a Natanael a Cristo. Cristo, hermano, todavía no había sido revelado ante los ojos de Natanael. Y nos enseña la palabra en el versículo
enseña la palabra que cuando este hombre viene a Jesús, Jesús le dice: óyeme, antes de que tú estuvieras debajo de la higuera, yo te vi. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, cuando él dice esto, este hombre dice: Rabí, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando este hombre recibe lo que Cristo le dijo, entonces le es revelado Cristo a él. No sé si me pudieron entender, o quizás lo dije un poquito enredado. Lo voy a repetir. Cuando Cristo le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, la palabra nos enseña que Natanael dice: Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero antes de esto, este hombre no creía lo que Felipe le había dicho, que había encontrado a Cristo. Por lo tanto, esa conversación de él y Cristo causó que su entendimiento sean abiertos para ver y que Cristo le sea revelado ahí delante de él. Yo no sé si a ti Cristo te ha sido revelado, pero ¿quién es Cristo para ti? Dímelo por tu experiencia propia. ¿Qué te ha sido revelado de Cristo? ¿Y de qué manera tú miras a Jesús? Porque yo decía ahorita que hay muchas personas que conocen las historias de Cristo, y si yo le pregunto ¿quién es Jesús para ti?, dirán: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y eso es una verdad. Pero tú personalmente, ¿qué me dices de Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? La palabra nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 16. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen: Maestro, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta que había de venir. Jesús se dirige hacia ellos y le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice: bienaventurado eres Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Cristo nos debe ser revelado. Y ahora, ¿cómo Cristo no es revelado? Cuando tú le buscas. Si tú lees la Biblia, Cristo te es revelado. Si tú te congregas en una iglesia, Cristo te será revelado. Si tú oras a Dios, si tú lo adoras, si tú lo exaltas, Él te será revelado. Por lo tanto, si yo te pregunto ahora ¿quién es Cristo para ti?, podrás tú decirme desde la experiencia que ha vivido con Él: Él es mi Salvador, Él es mi vida, Él es mi camino, Él es la verdad, Él es quien me redimió, Él es quien me salvó, Él es mi Rey. ¿Puedes tú decirme eso porque eso esté sucediendo en tu vida? Jesús es la imagen del Dios invisible, tal y como la Biblia nos lo enseña, que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el camino, el único camino. Él es la verdad, la única verdad. Él es la vida, la única vida. Él es el único que nos lleva al Padre. Eso Él lo dijo, que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. De hecho, Él y el Padre son uno. Él dijo: yo y mi Padre somos uno. Hermano, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Según Pablo le dijo a Timoteo, que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hecho hombre. ¿Quién es Jesús para ti? La palabra a nosotros nos revela su poder y su deidad, su supremacía y su propósito. Su palabra nos enseña lo que Él es capaz de hacer en una vida cuando se entrega a Él. De ahí es que tenemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Jesús es capaz de parar flujos de sangre. Jesús es capaz de resucitar a los muertos. Resucitó a Lázaro. Jesús es capaz de todo lo que la Biblia nos enseña que Él hizo y de mucho más. Él es poderoso. No hay nadie como Él. Él es asombroso, Él es soberano, Él es sumamente poderoso. Su poder es inigualable, su hermosura, su gloria, su majestad. Él no tiene comparación. Cuando hablamos de Jesús, no podemos buscar algo a que Él se asemeje. Simplemente buscaríamos a Dios, porque Él es la imagen de Dios. No hay nada ni nadie lo cual podamos compararlo a Cristo. Él no tiene comparación. Su amor no tiene comparación. Su bondad, su misericordia, su compasión no tienen comparación. En nadie y nada te pueden dar lo que Él te tiene para ti. La palabra nos revela su poder, su deidad, su supremacía, su propósito. Pero buscarlo a Él, a
arrepentirnos y entregarnos a Él nos permite conocerlo personalmente. Porque no es lo mismo conocer su historia a conocerlo personalmente. Ahora, Él, Jesús, puede hacer en ti lo que nadie más puede hacer. Él te puede cambiar, Él te puede libertar y Él te puede dar vida. Jesús para mí lo es todo. Yo sin Él no puedo vivir. Jesús para mí es lo mejor. Él es mi Rey, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Yo lo adoro, yo lo amo, porque lo que Él ha hecho por mí, nadie ni nadie puede hacerlo. Él fue capaz de cambiarme, Él fue capaz de perdonarme, Él fue capaz de limpiarme, Él fue capaz de escogerme, que mientras alguien me rechazaba, Él fue capaz de extenderme sus manos, abrazarme y decirme: tú eres mi hijo, acepta mi regalo de salvación y vida eterna para ti. Hoy quiero orar por todas esas personas, las que están en el live, pues estamos grabando este podcast en vivo. Quiero orar por ustedes para que Cristo les sea revelado, y quiero orar por todos aquellos que han de escuchar este podcast. Padre, en este momento te presento sus vidas. Te pido, Señor, que te reveles a ellos, Señor, que ellos puedan conocer a Cristo, Señor. Padre, te pido que ellos puedan conocerle, Señor, que no estén informados de sus historias, sino que ellos conozcan al Cristo glorioso, que la Biblia nos enseña que resucitó al tercer día luego de morir por nuestros pecados. Señor, revélateles a ellos, Padre, aquellos que están tristes, angustiados, afligidos. Revélate a ellos, Señor, y obra en su vida de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Hoy quise compartir esto con ustedes y quiero invitarles en nuestro mismo canal de YouTube o nuestro canal de podcast. Hay un podcast hablando sobre la preexistencia de Jesús por nuestro hermano Ramón Valerio. Ese podcast habla sobre Cristo existió antes de nacer, cómo Él anduvo caminando en el Antiguo Testamento y la palabra nos revela su existencia en el Antiguo Testamento. Él antes de nacer anduvo en la tierra y eso está poderoso. Búscanos como El Camino del Evangelio y puedes buscarlo, la preexistencia de Jesús. Ramón Valerio, te saldrá el podcast. Que Dios te bendiga.